Hola, mi nombre es Manuel Díaz y hoy les voy a dar la retroalimentación en cuanto a la tutoría remotas que se hizo de termodinámico para el examen que se realizó hace poco. Bueno, esta modalidad es solamente para hacer un repaso a las cosas que noté que se equivocaron al corregir las entregas que vi. Y y poder darles como el cómo debieron haberlo hecho, cómo debieron haberlo afrontado y recomendaciones en sí, porque la pauta ya está subida y el video no se centra en resolver nuevamente el problema, sino como dar detalles sobre los errores que se percibieron. Al fin y al cabo les puse dos problemas que ya han salido en controles o exámenes anteriores, que yo encontraba que podían abarcar harta materia y de cosas que tampoco se han evaluado hasta ahora en termodinámica, que seguramente pueden salir en el examen. Y esperaba igual como que hubieran errores, porque era harto. De hecho, yo diría que tal vez, sobre todo la segunda pregunta, no daba para una hora en sí, si es que no tenías todo claro qué hay que hacer. Pero para eso estamos acá, para aclarar como ese tipo de dudas y que lleguen claro al examen. Ojalá, si es que se puede. Bueno, la primera pregunta se divide en varias partes. La primera dice, una masa M de líquido a temperatura T1 se mezcla con una masa igual del mismo líquido a temperatura T2. El sistema está aislado térmicamente y hay que demostrar que el equilibrio térmico en ambos líquidos es espontáneo. Bueno, sabemos que el equilibrio lo va a alcanzar en una cierta temperatura, pero no la conocemos, que es lo primero que se plantea en la respuesta aquí. Y como el sistema está aislado térmicamente, todo el calor que transmitido desde un líquido es el mismo que recibe el otro. O sea, el líquido más caliente, o sea, con mayor temperatura, perdón, transmite cierto calor al líquido de menor temperatura y ese líquido de menor temperatura solamente va a recibir ese calor que le transmite el líquido de mayor temperatura, puesto que el sistema está aislado. Entonces solo hay transferencia entre estos dos, por lo cual hay una igualdad en cuanto a la cantidad de calor que es transmitido. Entonces, asumiendo que una temperatura era mayor que otra, sin perder generalidad, podíamos encontrar así una manera de despejar la temperatura de equilibrio para tener ese dato en cuanto a los datos que nos daba la pregunta. O sea, no daba muchos datos en verdad, solamente eso, pero necesitábamos una ecuación que nos diera como la, la relación del punto de equilibrio y poder de ahí, con eso, llegar a una entropía como que vamos a ver después que sea mayor a cero. Podría haberse hecho de otra manera, con, con la definición de entropía, que se tendría que haber metido con estos. Bueno, más la de volumen, pero el volumen es constante, entonces no importa. Eso también hubiese sido válido, pero habría que asumir algún valor de esto, aunque no es necesario tampoco. Era otra manera de hacerlo, que yo considero válida. Con la misma definición y la energía podemos relacionarla directamente con las temperaturas. Entonces, pero aún así nos faltaría una ecuación para encontrar la temperatura de equilibrio, que también quedaría expresada ahí, y no sabemos cuánto es. Y ese es un dato importante. Entonces, eso, también vi que ocupaban la definición de temperatura absoluta, pero no recomendaría ocupar esa, como, ya que esto nos vale para una temperatura fija y aquí está variando la temperatura, estamos buscando llegar a ese equilibrio, pero tampoco sabemos expresarlo. Entonces, no recomendaría ese camino. Y bueno, llegamos a la expresión. Aquí bastaba, como el sistema está cerrado, bastaba decir que la diferencia de entropía era positiva para que fuera espontánea, pero le agregué un poco con lo de la energía de Gibbs en la respuesta, no era necesario con decir que la entropía era positiva, era espontánea, pero también para ligarlo con esa idea de cómo se relaciona el calor y la entropía para decir que algo es espontáneo o no, porque no solamente se necesita que la entropía sea mayor a cero, sino que aparte se debe cumplir sí o sí que la energía de Gibbs sea menor a cero. Y en este caso, como no hay transferencia externa de entropía, entonces las variaciones de calor del sistema total es cero. Y llegamos al mismo resultado.
Eso con la primera parte. La segunda dice que la industria se tiene una válvula que opera en dos condiciones a presión y temperatura, como se indica en la figura, y hay que justificar en qué condiciones la válvula se calienta o se enfría, y cuál es la razón por la que se utiliza el coeficiente de Thomson o el diagrama adjunto para evaluar este hecho, indicando la curva de inversión y eso. Bueno, más que decir en esta pregunta era solamente analizar la tabla. Lo que sí, cuando uno ve como estos comportamientos de enfriamiento y de calentamiento, siempre lo ve con la presión tendiendo a cero, o sea, en esta dirección. Entonces vi respuesta que estaba bueno el análisis, como esta zona tiene el coeficiente de Joule-Thomson positivo, pero la medición se hace desde el infinito, por decirlo así, hacia cero en la presión. Entonces en esta zona vemos que la pendiente es positiva, pero nosotros queremos ir desde el otro lado, entonces como por decirlo así, la vemos negativa. O sea que la temperatura va bajando, es decir, se enfría. Eso para el decir que se enfría o se calienta. La pendiente es positiva, pero nosotros lo estamos viendo para esa cualificación, creo que se dice, de se enfría o se calienta desde el infinito hacia cero. Entonces, como esta pendiente es positiva y nosotros vamos al revés, por decirlo así, la vemos negativa. Y por eso decimos que esta es la zona de enfriamiento. Toda esta zona. ¿Ok? Y esta es la zona de calentamiento, que es donde nosotros al ir desde el infinito vamos subiendo en cuanto a temperatura. Entonces ese era un detalle. El otro vi que estaba todo bien, así que, bueno, por eso. Y bueno, destacar la importancia de este punto, que es donde el coeficiente de Thomson es cero, entonces no hay como pendiente, y es donde se encuentra el punto de paso de frío a caliente. Pero vi que todas las respuestas como estaban bien, así que eso, solamente eso de que había confusión de que cuando era positivo se calienta, y no, es al revés, porque ese análisis cualitativo va desde el infinito hacia cero en cuanto a la presión, como que se ve el eje horizontal, se cualifica en la otra dirección, no desde cero. Eso. Ok. La tercera pregunta, de la pregunta 1 dice: un mol de gas ideal, inicial, ocupa un volumen, tanto, y está sometido al siguiente proceso. Bueno, ahí describen el proceso y nos dicen, posee el proceso en diagramas PV y TS, y determine la variación de entropía en cada trama. Bueno, los diagramas estaban buenos, todo bueno, así que muy bien. Y aquí había, bueno, se podía hacer todo el análisis. En la foto no está cuantitativamente, no, o sea, no ocupé los valores que sean ahí, pero la idea era tener como la fórmula y la idea. Entonces, no gasté tiempo en ello. Y, bueno, tenemos dos ramas que nos dicen que son adiabáticas, o sea que no hay transferencia de calor en sí. Entonces, como en la segunda parte nos piden solo analizar la entropía, podíamos ahorrarnos ese tema y solo ver en la rama en las que nos proporcionan calor, por decirlo así, en el proceso, que son las ramas isotérmicas, que son estas de acá. Entonces ahí pudimos ver, perdón, estas de acá, ahí sí. Podemos obtener la variación de entropía en cuanto al calor y relacionarlo con el trabajo realizado. Y bueno, ahí haciendo cálculo, tenemos que encontrar un volumen que no teníamos antes, y eso lo podemos ocupar con la otra rama, que aquí nos van a servir porque son procesos adiabáticos. Entonces podemos ocupar la fórmula de los procesos adiabáticos, que es constante la temperatura por el volumen elevado al coeficiente gamma menos 1, enredado, pero se entiende, es constante. Entonces podemos ocupar esas igualdades para llegar al cuánto debe valer ese volumen que no conocemos. Y bueno, y como el proceso es un ciclo también, podemos llegar a que la energía total, o sea, perdón, la entropía total, al cerrar el ciclo debe ser cero para que sea un ciclo, o si no sería un proceso irreversible y no se podría hacer un ciclo. Y ahí solo quedaría ver relacionar con esta igualdad a cero las contribuciones que tiene la otra rama. Y ahí podíamos ahorrarnos todo el paso de seguir calculando, pero también podíamos hacer el cálculo. En eso lo vi bueno, así que en general todo bien. Ahora la pregunta 2, que según yo era la más complicada. La más larga. Sobre todo porque esta pregunta apareció en un control que se da mucho más tiempo, obviamente.
Pero bueno, la idea era como pillar un problema que pudieran tener harto cálculo como de media, de posición, que igual es raro que lo pregunten, pero era bueno tener, según yo, como la intuición, y de la rapidez media y algunas cosas de la función partición. Tal vez faltó agregar la energía media o la entropía, pero esos cálculos ya son muy parecidos. Entonces, llegaré a aplicar. Bueno, la pregunta 2 es del plasma al interior de un condensador. Un plasma corresponde a un gas con cargas eléctricas, considerando n carga de masa m y de carga eléctrica q, y por razones de simplicidad se desprecia la interacción eléctrica entre ellas. Este gas, contenido dentro de dos placas metálicas paralelas cuadradas de área A, separadas por una distancia L0, es un condensador, el cual se le aplica un voltaje generado por un campo eléctrico constante S0 al interior del gas. Y este genera una energía potencial que nos dan de menos E0 Q Z, o sea que depende de la coordenada longitudinal del condensador, como se ve en la imagen, esta coordenada. Es decir que el potencial, la energía potencial, nos va a afectar en cuanto a dónde estemos respecto a la posición Z, no a la posición Y ni a la posición X. O sea, por decirlo así, estas zonas son equipotenciales, son planos equipotenciales, donde me sitúe en estos planos me va a afectar el mismo potencial, y eso igual es un dato importante para hacer los primeros análisis y saber qué fórmula ocupar. ¿Ok? Entonces, primero definimos la energía total que van a sentir las partículas. Esta energía que depende de la velocidad y esta de la posición, lo vamos a ocupar así porque es importante al momento de plantear la distribución que van a tener estas partículas. Y sabemos que, bueno, debemos saber que la media de cualquier expresión se calcula como la expresión por la distribución que sigue esa expresión en el largo. Esto debería ser menos infinito, pero bueno, detalles. Siendo F, en nuestro caso, la distribución de Maxwell-Boltzmann para las partículas. Esta distribución depende de la energía. Entonces, en base a qué componente queremos ver la media, vamos a ocupar la energía que afecta a esa componente. Es decir, vamos a separar la velocidad y la posición en dos variables distintas. Entonces, la posición va a depender de la energía que varía en función de en qué posición esté, y la velocidad en función de la energía que depende de qué velocidad tenga. Y ahí vamos a sacar las medias. Entonces, eso aplicamos primero. Ocupamos la distribución de Maxwell-Boltzmann para bueno, esto era menos infinito. Para la posición, entonces ocupamos la energía que depende de la posición solamente. Y como este estaba restringido en las placas, nos queda de 0 a L0. Aquí ocupé otra anotación, pero era más cómodo que la mayúscula. Y bueno, ahí desarrollando un poco, lo importante es que siempre la exponencial, sabemos que la exponencial de alfa x, su derivada, nos baja el alfa. Ok, entonces si queremos ver la integral, de alfa x es alfa x partido en ese alfa, en esa constante que acompaña la variable de integración. Ok, entonces eso mismo apliqué aquí antes de hacer la integración por partes. Bajé esto acá y dije que esto era la derivada de... Porque tenemos solo el e elevado a una constante, que es todo esto, por z, la variable de integración. Entonces esto lo puedo escribir como una derivada y bajarlo acá. ¿Ok? Y bueno, no va a cortar acá. Va a cortar acá. Bueno, primeramente tenemos
Solo el corte. Pero bueno, empecemos con la pregunta. Primeramente nos definimos la energía total que va a sentir cada partícula y esta tiene una componente que depende de la velocidad y otra componente que depende de la posición. O sea, que hay una energía que va a variar en cuanto yo me ponga en este caso, en la zona equipotenciales, y otra que va a variar en función de qué velocidad tenga en cualquier punto del espacio. Y sabemos, bueno, aquí hay un error, esto debería ser menos infinito. Sabemos que la media siempre es en sistemas continuos, como asumimos que tenemos muchas partículas, como este es un plasma, vamos a tener un sistema continuo que se define como la integral de la variable por la distribución de la variable en donde estamos midiendo en este caso. Y esta distribución, siempre en particular, vamos a tomar la distribución de Maxwell-Boltzmann para este curso. Entonces, bueno, como la distribución de Maxwell-Boltzmann depende de la energía, ocuparemos la energía que dependa de cada variable. Es decir, no vamos a ocupar la energía de velocidades en la posición porque no es la energía que afecta la distribución de estas posiciones, no es la energía que se le da en base a qué posición esté, ¿ok? Y esa es la que nos importa para ver cómo se distribuye al fin y al cabo. ¿Se entiende cómo es idea? En función de la variable que estoy midiendo, ver la energía que se ve afectada en esa variable, y eso nos va a dar la distribución porque la distribución de Maxwell-Boltzmann depende de la energía que tenga el sistema. Entonces ocupamos la expresión. Bueno, esta es una manera de escribir, de hacer una integración por partes, porque para una integración por partes tenemos que tener algo que esté derivado, o sea, que sea la derivada de algo, y sabemos que e de una constante por x, al derivarlo, nos baja la constante. ¿Ok? Y si tenemos e partido en a solamente, y queremos encontrar como que fuera la derivada de algo, entonces va a ser la derivada de e partido en esa constante, porque así al derivarlo va a bajar la constante y se van a cancelar. Y eso es lo que ocupo para escribir esto como una integración por partes. Y bueno, ahí desarrollar, tener cuidado con el desarrollo, y llegamos a esa expresión. Luego podemos aplicar la misma lógica para la velocidad media, pero un detalle en la posición, que en este caso el potencial solo dependía de una componente. Teníamos zonas equipotenciales, si les recuerdo. ¿Ok? Solo variaba de una componente y donde estuviera en la otra no afectaba, entonces al fin y al cabo, cómo se distribuye en la otra tampoco afecta. Solo afecta, va a haber una variación en la posición que se afecta a la energía. Pero en este caso las velocidades no siguen eso, entonces ocupamos la expresión total, pero la vamos a escribir, como tal vez debieron haber visto en clase, en coordenadas esféricas, que era mucho más sencillo, y como al fin y al cabo solo nos importa el módulo, las otras dos partes que serían de Q, o sea, de teta y de phi por seno de teta, esto al integrarlo nos va a dar 4pi. ¿Ok? Entonces nos quedamos con el r al cuadrado, en este caso es b, perdón, como son coordenadas esféricas. Y bueno, volvemos a hacer la integración y ahí ya no hay problema. Y luego, para hacer la otra parte, que era pedía la partición, sabemos que la partición de Zn, como es un gas de partículas idénticas, entonces podemos ocupar esta igualdad, ¿ok? Y solo nos enfocamos a sacar el Z1. Y este es general, o sea, se ocupa la distribución en general. Aquí faltan términos, falta un beta, sorry. Ocupa la distribución en general, y este tiene de todas las posiciones y de todas las velocidades, pero aquí ya la expresé como en esférica. ¿Por qué estas no? Porque ahí vamos a ver un detalle. Estas no porque la componente z varía y no podemos expresarla en esférica en sí, nos complicaría mucho más el tema, y como las otras no varían, vamos a integrar al tiro, va a ser mucho más sencillo.
Entonces redistribuimos los términos y vemos que este era el del área, el término del área, que describía el sistema. Podemos ver en la imagen. Aquí el área dependía de x de y, entonces al integrar todo esto, como la suma no está restringida por el área A, nos queda A. Ahí realizamos la integral, bueno, esta parte primero, llegamos a un resultado de menos infinito a infinito. Y esta otra parte, bueno, al ir desarrollando, lo más probable es que se encuentre con esta expresión. Esto ya era una duda. Al hacer el problema no me había dado cuenta que llegaba a esto. Y puede que no hayan visto como la integración gaussiana, pero esta integral, que se puede escribir como de menos infinito a infinito, se puede escribir de 0 a infinito por 2, porque podemos ver que al tener al cuadrado, este es una función par, llega a que su valor es igual a raíz de pi. Entonces, si lo partimos en raíz de pi, esto nos va a dar 1. ¿Ok? Y era un juego matemático con la integral gaussiana. Tal vez la vieron, si no, se la informo acá y puede que eso haya sido un problema, pero cero atado, sí, al fin y al cabo esto es para que tengan una instancia donde puedan como practicar. ¿Ok? Y bueno, ahí llegamos a la expresión del Z1 y de ahí solamente reemplazamos ZN y ahí ya el resultado está correcto y no hay más que hacer. Fin. Entonces eso, ojalá le hayan servido los tips. Repasé la pregunta 2 completa porque sabía que puede haber sido un poco más difícil, porque al hacer la pauta me di cuenta que estaba más complicada de lo que creí, pero servía para incluir todos estos conceptos que, según yo, puede que sean importantes de mecánica estadística, de la parte de estadística y teoría cinética que se ve en el interno, que muy poco, pero creo que era importante también repasar eso. Espero que le hayan quedado claro. Cualquier cosa, mañana de 4 a 6 va a haber una consulta en Discord sobre los problemas, sobre alguna duda que tengan. Y cualquier cosa voy avisando también por el foro. Eso, que estén bien, chao.